Bueno, buenas tardes, abogada. Mi nombre es Ana Cuello y le voy a hablar acerca un poco del derecho contractual latinoamericano. Pues prácticamente en el comienzo del texto explica que la formación del contrato pues ya no se ve como algo automático, por así decirlo, sino más que todo como un proceso para que el contrato pueda existir, o sea, no basta con aceptar, sino que esa aceptación realmente debe de llegar a la otra parte. También quiero dejar en claro que la oferta y la aceptación, o sea, realmente tienen que coincidir totalmente porque si se cambia algo, aunque sea muy pequeño, yo considero es que ya no hay una aceptación, sino como una nueva propuesta, por así decirlo, ¿verdad? Aparte, creo que se le da mucha importancia a las negociaciones previas y a la buena fe porque considero que desde que se empiezan a negociar las partes se debe de actuar, como le explico, como de una manera honesta y que no existan falsas expectativas para los demás. Para que la aceptación sea válida, debe de coincidir totalmente con la oferta. ¿Esto qué significa? Esto significa que tiene que ser lisa y llana. Si el destinario cambia, aunque sea un pequeño, ¿verdad?, detalle, ya no hay ningún tipo de aceptación, sino esto es una nueva oferta, tal como lo establece en el artículo 978 del Código Civil y de Comercio. Además, la aceptación solo puede darse mientras la oferta esté vigente. Si las partes están presentes, debe de manifestarse de inmediato. Si están ausentes, debe llegar dentro del plazo fijado o dentro de un tiempo razonable según los medios de comunicación utilizados. Si llega tarde, el contrato no se forma. El silencio, por regla general, no implica aceptación, salvo que exista un deber de pronunciarse, ya sea por acuerdos previos o por los usados, o por la conducta anterior de entre las partes. En los contratos plurilaterales, el consentimiento debe de provenir de todos los interesados, excepto cuando la ley o el acuerdo, ¿verdad?, permitan que la mayoría contrate o que el contrato solo se forme entre quienes lo han aceptado. En conclusión, ¿verdad?, podemos ver que la aceptación, esto debe ser clara, oportuna y coincidente con la oferta para que el contrato nazca válidamente. Gracias. La formación del consentimiento es una etapa clave en el contrato, ya que es el momento en el que la oferta y la aceptación coinciden. Durante la negociación pueden surgir modificaciones o contrapropuestas, pero estas no impiden el contrato si las variaciones son insignificantes y el oferente las admite de inmediato, aplicando el principio de buena fe. Otro aspecto importante es la retractación o revocación, que consiste en retirar una oferta o una aceptación antes de que el contrato se perfeccione. El Código Civil y Comercial permite retractar la oferta o la aceptación siempre que la comunicación del retiro llegue antes o al mismo tiempo que la declaración original. Y también la oferta puede caducar por causas como la muerte o la incapacidad del oferente o del destinatario antes de que la aceptación sea recibida. En estos casos, el consentimiento no se completa y el contrato no llega a formarse, ya que desaparece la posibilidad jurídica de obligar a las partes. Yo les voy a hablar acerca de la formación del consentimiento. Pues el primer paso es que haya una oferta. Significa que se dice qué se va a hacer, se dice el precio, se dice las condiciones. No necesariamente la persona que debe aceptar o no tiene que decir que sí inmediatamente, pero ya solo con que la persona que tiene que establecer esos datos, esa información, solo con que esa persona se lo haya ofrecido, significa que ya existe la oferta. Y quedan en que la otra persona se lo va a confirmar. Luego, si por causa de muerte o incapacitación, pues la oferta se cancela. Si esa persona que estaba pensando en aceptar o no, pues al final de repente, por ejemplo, le deposita el dinero a la persona oferente, pues tiene el derecho de recibir indemnización a los daños, ¿verdad? No significa que se va a volver millonario y que va a tener intereses, no significa que se va a resarcir el daño del gasto que esa persona tuvo, si no hubiese sabido que la persona sufrió de una muerte o una incapacitación. Si esa persona sí sabe, entonces no se implica lo que son la indemnización de los daños. Si hubieron acuerdos parciales y fue o todo o a medias, o sea, significa que o
estuvieron de acuerdo en todo o estuvieron de acuerdo en ciertas partes y otras cosas faltaron. También la oferta se cancela. Y también los borradores y minutas, que significa que acordaron lo esencial. En eso sí, la oferta sigue, porque lo esencial ya estaba acordado. El Código Civil y Comercial de la Nación establece ante la duda sobre la existencia de un acuerdo de los elementos esenciales del contrato. Debe considerarse que el contrato no fue celebrado. Además, aclara que la elaboración de minutas o borradores no implican un acuerdo contractual como tal, ya que son documentos provisorios. Antes de la oferta existe una etapa denominada tratativas contractuales, en la cual las partes negocian libremente. El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce la libertad para iniciar o abandonar estas negociaciones, siempre y cuando esto se actúe y se haga de buena fe. Si bien no existe la obligación de contratar, sí existe un deber de conducta leal y honesta. La responsabilidad surge cuando una de estas partes se retira injustificadamente o actúa de mala fe, generando una confianza legítima de otra parte. En estos casos, el Código Civil y Comercial de la Nación permite reclamar los daños causados conforme a las normas generales, la responsabilidad civil, protegiendo principalmente el interés de confianza. En la etapa previa de lo que es la formación del consentimiento, incluso antes de que exista una oferta válida, las partes ya están obligadas a actuar conforme al principio de buena fe como tal. Esta buena fe debe mantenerse durante toda la etapa de lo que es la tratativa. Cuando una de las partes se llega a apartar de una forma injustificada de lo que es la negociación, esta conducta se considera contraria a la honestidad y una falta de lealtad del mismo. En esta etapa es importante distinguir lo que es entre el daño positivo, el daño negativo y el interés de confianza. El interés negativo básicamente abarca todos los daños que sufre una persona por haber confiado en el contrato que se iba a celebrar y que no se logró cuando finalmente no se concreta o se extingue. Por eso aquí no se puede exigir lo que es un cumplimiento del contrato como tal, ya que este nunca llegó a hacerse o nunca llegó a nacer. Lo único que se puede reclamar es por el daño o el interés negativo, que puede incluir los gastos realizados durante las negociaciones y también la pérdida de otras oportunidades de contratación. Además, durante las negociaciones debe exigir un deber de confidencialidad que desprende de lo que es de la misma buena fe, aunque la regla general es que la información no sea confidencial como tal. Cuando se trata de información confidencial, su uso o divulgación indebida genera responsabilidad y obliga a reparar el daño mismo. Finalmente, lo que son las cartas de intención forman parte de esta etapa previa. No constituyen algo como tal ni un contrato o obligan a contratar, sino que reflejan que las partes están negociando sobre ciertas bases como tal y ante la duda se consideran simples tentativas.